Hola, hoy me pongo filosófica y os traigo un contenido de lo más interesante, tanto porque creo que es muy importante conocerlo, como porque es una gran herramienta en el discurso de todo activista por la liberación animal. Vamos a hablar de la Declaración de Cambridge sobre la consciencia. Durante mucho tiempo la discusión animalista estuvo centrada en si los animales podían o no podían tener estados afectivos, es decir, si podían sentir emociones, en concreto si podían sufrir, esa era la importante. Como la clásica frase en defensa de la tauromaquia de "el toro no sufre". Ok, vale, parece que ya está socialmente aceptado y extendido que los animales pueden sufrir. Entonces nos topamos con el siguiente escalón, la consciencia. Y la consigna pasa a ser: el animal sufre, pero no es consciente, entonces se le puede seguir haciendo daño. Pero claro, usar la no consciencia como argumento es un poco flojo, porque ya tiene las clásicas contraargumentaciones, como que eso justificaría el maltrato o el asesinato de personas en coma, niños muy pequeños, enfermos de Alzheimer avanzado, personas con parálisis cerebral severa, personas bajo el efecto de ciertas drogas, en fin, todos los casos en que personas no manifiestan una consciencia de forma clara. Por ello, yo personalmente considero que la no consciencia no es una medida válida para justificar la explotación, el asesinato ni de humanos ni de no humanos, y yo creo que la discusión acaba aquí, personalmente. Pero como esa es mi opinión personal y no la de todo el mundo, vamos a seguir. ¿Qué ocurre con la consciencia? En primer lugar, debemos determinar qué es de lo que estamos hablando, qué es la consciencia. Y no quería tirar de la típica definición de diccionario, pero tras consultar la RAE no me puedo resistir. Aquí tenemos las 4 acepciones que nos da la Real Academia Española, y la primera nos dice: capacidad del ser humano, ¡jaja!, de reconocer la realidad circundante y relacionarse con ella. Bien, aquí tenéis varias opciones, pero dado que esta es una cuestión más filosófica que lingüística, considero más acertada y comprensible la propuesta cartesiana del pienso, luego existo. La consciencia como percepción del propio pensamiento y o de la propia existencia. ¿Vale? Entonces, ¿en qué se basa la consciencia? ¿De dónde nace? Bien, pues se atribuye generalmente a 2 opciones, ¿vale? Estamos simplificando un poquito. La primera sería la espiritual, el alma, o la segunda la racional, por así decirlo, que sería el cerebro, el neocórtex. Entonces, si pensamos que la consciencia es el alma, ok, es una creencia, no se puede discutir. Bueno, sí se puede discutir, pero no se va a llegar a ninguna conclusión porque no se puede presentar pruebas. Quiero decir, no puedes hacer un escáner ni a una persona ni a un animal y decir, ¡ay, mira, ahí está el alma! Entonces, como no se puede demostrar, pues quien quiera que lo crea, quien no, que no. La segunda opción es atribuir el origen o el asiento de la consciencia al cerebro, al neocórtex. El neocórtex es la capa más externa de la corteza cerebral en mamíferos y es la que está más desarrollada en el ser humano, la que nos concede la habilidad de lenguaje, matemáticas, bueno, pensamiento racional en general y este tipo de cosas. De la controversia en este punto surge la necesidad de que los neurocientíficos nos cuenten qué es lo que dice la evidencia científica actual al respecto. En este punto surge la Declaración de Cambridge sobre la consciencia en animales humanos y no humanos. Enseguida os cuento lo que dice la declaración, pero dejad que os dé un poquito más de contexto. En efecto, es una declaración en representación de la comunidad científica que se expuso y se firmó en una conferencia conmemorativa de Francis Crick, un premio Nobel de Medicina e investigador de la consciencia, así que venía muy a cuento. Tuvo lugar en la Universidad de Cambridge el 7 de julio del año 2012. Participó un grupo internacional de neurocientíficos cognitivos, neurofarmacólogos, neurofisiólogos, neuroanatomistas y neurocientíficos computacionales, procedentes de entidades tan reconocidas como Caltech, el MIT o el Instituto Max Planck, y contando con la presencia del famoso, aunque ya fallecido, Stephen Hawking.
Todos firmaron la declaración y parte de ellos colaboró incluso en su redacción. Y como cúspide de este magnífico elenco tenemos al organizador, el Dr. Philip Lowe, un reconocidísimo científico, premiado por ejemplo por el MIT, y que ha trabajado como jefe científico del Human Space Program de la NASA. Como curiosidad, os dejo un enlace a su biografía de la web oficial de la NASA, en la que por cierto se menciona la conferencia de la que estamos hablando hoy. Os cuento todo esto para que entendáis la seriedad del documento. No es una declaración de un grupo de científicos random de internet, sino que es una selección de científicos de élite con reconocimiento mundial. Y si acaso aún hubiese alguna duda sobre la intencionalidad de este documento, al final del congreso, tras la última ponencia, el Dr. Philip Lowe subió al escenario y dijo lo siguiente: finalmente hemos decidido, todos hemos llegado al consenso, de que ha llegado el momento de hacer una declaración para el público, para aquellos que no son neurocientíficos. Es obvio para todos los que estamos en esta sala que los animales tienen conciencia, pero no es obvio para el resto del mundo que no tienen acceso a estos datos. Y tras esto se procedió a la lectura de la declaración, que es esta. Si bien todo lo que pone es bastante interesante, os voy a hacer un pequeño resumen de lo que a mí más me puede llamar la atención o me parece más relevante o significativo. Por ejemplo, aquí encontramos: la excitación artificial de las mismas regiones del cerebro genera comportamientos y estados emocionales correspondientes en animales humanos y no humanos. Es decir, que si le estimulas el área del cerebro a un humano y le estimulas el mismo área del cerebro a un animal, ocurre lo mismo. Es decir, ambos sienten miedo, ambos lloran, ambos se sienten desorientados. Las aves parecen mostrar en su comportamiento, neurofisiología y neuroanatomía un caso sorprendente de evolución paralela de la consciencia. Claro, las aves no tienen el mismo cerebro que un mamífero, entonces no pueden tener las mismas áreas, pero han descubierto que es un cerebro que se ha desarrollado de otra forma, llegando más o menos al mismo punto. Y las correspondencias entre sus áreas cerebrales y su comportamiento se corresponden con las de los mamíferos. Intervenciones farmacológicas en animales no humanos con compuestos que se sabe que afectan al comportamiento consciente en humanos pueden conducir a similares perturbaciones en el comportamiento en animales no humanos. Vamos, que han cogido drogas de las que en humanos modifican el estado de consciencia y se las han dado a animales. Y bueno, pues básicamente les ha pasado lo mismo, se han pillado el mismo viaje. En fin, y nos vamos al meollo del asunto. Declaración final. La ausencia de neocórtex no parece impedir que un organismo experimente estados afectivos. La evidencia convergente indica que los animales no humanos tienen los sustratos neuroanatómicos, neuroquímicos y neurofisiológicos de estados de consciencia, junto con la capacidad de mostrar comportamientos intencionales. En consecuencia, el peso de la evidencia indica que los humanos no son únicos en poseer las bases neurológicas que generan consciencia. Los animales no humanos, incluidos todos los mamíferos y aves, y muchas otras criaturas, incluidos los pulpos, también poseen estos sustratos neurológicos. Es decir, que por muy especiales que nos sintamos por tener un neocórtex muy desarrollado, las emociones y la consciencia no tienen su base neurológica en el neocórtex, sino en regiones subcorticales que compartimos con otros muchos animales. Además, estos animales no solo presentan, podríamos decir, la base biológica para poder desarrollar esta consciencia, sino que encima, tal y como se dice en la declaración, manifiestan comportamientos intencionales, es decir, que tienen el comportamiento y tienen la base biológica para poder desarrollar consciencia exactamente igual que la tenemos nosotros. Bien, dicho esto, espera un momento que te digo más cosas. Os he dejado abajo varios enlaces, entre ellos un enlace a la web de la conferencia, en la que podéis ver los ponentes, los abstracts y vídeos. Tenéis vídeo de la lectura de la declaración, es el último vídeo, el de abajo de todo, y también tenéis los vídeos de las diferentes ponencias. Y os anuncio un regalito extra.
Y es que tendréis una segunda parte de este vídeo, que será la explicación de las ponencias de la conferencia. ¿Por qué? Si os doy ya el enlace para que lo veáis vosotros. Muy sencillo, porque si lo miráis con toda vuestra buena intención de documentaros, os encontraréis que hay como, no sé, 14 horas de conferencia, 14 horas de bla, 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 bla. Entonces, pues puede ser un poquito pesado y además está todo en inglés y no todos los ponentes son nativos, así que a algunos cuesta un poquito de entenderlos y además no hay subtítulos de nada en ningún idioma. Y encima es neurociencia, que hay cosas complicadillas. Y si lo sumas todo, pues da perecita, ¿verdad? No pasa nada. Yo os hago un vídeo resumiendo y explicando todo lo interesante que hay en esta conferencia para que, bueno, pues entre todos podamos compartir este material, entenderlo, usarlo y difundirlo, que al final es para lo que lo estoy haciendo. Espero que te haya gustado este vídeo y que lo hayas encontrado útil. Si es así, por fin, dame un like, suscríbete. Sabes que puedes encontrarme en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!